Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de una pequeña charla sobre la valoración funcional de la aurícula izquierda en la insuficiencia mitral severa y cuál sería el valor agregado de esta misma en el seguimiento de estos pacientes. Primero, para repasar un poco, bueno, a qué nos referimos con evaluación funcional, es sobre las funciones de la aurícula izquierda, que se dividen en tres: la función de reserva de volumen, la función de conducción y la función de contracción. Estos parámetros que clásicamente se medían mediante métodos invasivos en estas curvas, acá la de la izquierda, curvas de presión y volumen en función del tiempo, y el loop presión-volumen para detallar las tres funciones de la aurícula izquierda. Actualmente, a través de ecocardiografía también se puede valorar la función de la aurícula izquierda. Por ejemplo, con mediciones de volúmenes podemos estimar el volumen de la aurícula izquierda, lo que nos da una idea de la afectación de la aurícula izquierda en la insuficiencia mitral. Se puede estimar la fracción de eyección de la aurícula izquierda también usando los volúmenes para estimar la función contráctil de la misma. Y a través de parámetros Doppler y tisulares se puede también tener una idea de los distintos parámetros de la función de reserva, de conducción y de contracción. Más acá en el tiempo aparece el strain, también como un parámetro más para poder estimar la función de la aurícula izquierda, usando la tecnología de seguimiento de los puntos de los speckles. El speckle tracking de la aurícula izquierda se puede trazar así como se hace en el ventrículo izquierdo. Se hace en dos planos, 4 cámaras y dos cámaras, y se obtiene la curva del resumen de la deformación global de la aurícula izquierda, detallando también en cada porción del ciclo cardíaco las tres funciones: de reserva, de conducción y de contracción. Acá está simplificado en un gráfico a la derecha como lo interpretaríamos. A través de esto también se pueden estimar los volúmenes que maneja la aurícula y el volumen de conducción, el volumen de contracción, para detallarla más precisamente. En lo que es la insuficiencia mitral severa, la sobrecarga de volumen que sufre la aurícula izquierda está desde el inicio de la patología. Ya en las etapas iniciales de insuficiencia mitral leve se ve una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda. La aurícula aumenta de tamaño y también afecta su función. Inicialmente, en realidad, por dilatación compensadora efectiva, aumenta la función contráctil por el mecanismo de Frank-Starling, y el strain y las medidas de función auricular van a mejorar. Pero a medida que avanza la enfermedad, ya en etapas moderadas hasta severas, incluso en la etapa quirúrgica, la dilatación se vuelve adversa, se reduce la función contráctil, va reduciendo progresivamente la complacencia de la aurícula, hasta llegar a estadios finales de fibrosis con remodelado adverso y pérdida de la función. Todo esto se supone que precede a las complicaciones que son consecuencia de la dilatación severa de la aurícula izquierda, como las arritmias, en este caso la fibrilación auricular, y la transmisión de esa sobrecarga de presión y volumen hacia la circulación pulmonar con síntomas e hipertensión pulmonar. Acá a la derecha mostramos un gráfico donde muestra la correlación entre el valor de strain y el porcentaje de fibrosis en la aurícula izquierda, en donde hay una relación lineal entre más fibrosis, más caída del strain. Actualmente, en la valoración de la insuficiencia mitral, en los parámetros que tenemos en las guías, básicamente nos basamos solamente en el volumen, en la estructura de la aurícula y no tanto en la función. Como indicación para llevar a un paciente a cirugía con insuficiencia mitral asintomática, podemos considerar un volumen auricular izquierdo de más de 60 mililitros por metro cuadrado, que es una dilatación severa de la aurícula. En pacientes con ritmo sinusal y sin otros parámetros de indicación quirúrgica, eso se puede considerar como indicación 2B para derivar el paciente a cirugía. Otras indicaciones que se desprenden también del tamaño y la función de la aurícula, como decíamos antes, son la presencia de arritmias desencadenadas por la alteración estructural de la aurícula o el desarrollo de hipertensión pulmonar secundario al sobrepaso del nivel de complacencia de la aurícula izquierda y el traslado de la sobrecarga de volumen y presión a la circulación pulmonar. Entonces, hay una tendencia actual a operar más tempranamente a estos pacientes, incluso en insuficiencias mitrales asintomáticas. Eso se sabe que tiene una mejor evolución postoperatoria, con lo cual podríamos hipotetizar que la evaluación de la función de la aurícula izquierda, más allá del volumen, también podría ser un indicador precoz de disfunción,
y detectar a estos pacientes antes de que lleguen a esas complicaciones como la fibrilación auricular o la hipertensión pulmonar y los síntomas. Entonces, plantearnos si podría ser útil su valoración para detectarlos precozmente y derivarlos a cirugía. Hay muy pocos trabajos al respecto de esto de función auricular izquierda. Uno de los parten de 2012, 2014 hasta la fecha. Uno de los más representativos en cuanto al peso que podría tener la función en cuanto a predicción de necesidad de cirugía es uno de 2014. Evaluaron cerca de 200 pacientes, los dividieron en grupos. Tenemos acá en las dos columnas de la derecha los pacientes con insuficiencia mitral severa, sin indicación quirúrgica, y los pacientes con indicación quirúrgica por insuficiencia mitral severa, por cualquiera de las indicaciones clásicas. Ellos compararon, la población es bastante heterogénea en algunos sentidos, los pacientes con indicación quirúrgica eran un poco más añosos y más comórbidos, pero en cuanto a los parámetros ecocardiográficos eran algo similares, tenían similar fracción de eyección, similares volúmenes ventriculares e incluso auriculares. La diferencia radicaba en el valor de strain. Ellos hacen este gráfico en donde muestran el valor de strain en los 4 grupos: controles, insuficiencias mitrales leves a moderadas, severas sin indicación quirúrgica y severas con indicación quirúrgica. Lo llamativo de esto es que el strain global y la fracción de eyección de la aurícula izquierda se mantiene relativamente hasta las etapas avanzadas de cirugía y cae francamente cuando los pacientes ya tienen indicación quirúrgica. Esto en principio no aporta mucho a lo que ya sabemos que pacientes que se van a operar, estos son pacientes con indicación quirúrgica. Ellos sí hacen un hincapié en verlo, digamos, del lado opuesto, en donde frente a pacientes en donde quizás tenemos duda de si la indicación quirúrgica está o no, por algún motivo no se puede llegar a una conclusión, un strain preservado puede hablar de que la aurícula todavía está en una etapa compensada y no estaría cerca de la indicación quirúrgica. Siguiendo el análisis al respecto de esto, hacen una curva ROC de acuerdo al valor de fracción de eyección de la aurícula izquierda, menor a 50, les da una sensibilidad y especificidad cercana al 90%, y lo comparan con los otros parámetros establecidos como indicación quirúrgica, una presión pulmonar más de 50 en la curva amarilla, o una fracción de eyección menos de 60 en la curva verde, en donde ellos concluyen que globalmente la fracción de eyección de la aurícula izquierda tiene mayor capacidad de predicción que los otros parámetros. Después hacen otro análisis en donde comparan qué capacidad de predicción de necesidad de cirugía tienen estos pacientes, en donde comparan un modelo en donde tienen en cuenta solamente la edad y la clase funcional, comparado con otro modelo en donde a esto mismo se le agrega la fracción de eyección de la aurícula izquierda, y comparándolo con otro modelo en donde a estos 3 parámetros, edad, capacidad funcional y fracción de eyección de aurícula izquierda, le agregan todos los parámetros clásicos. Fracción de eyección, presión pulmonar, volúmenes ventriculares, y ellos concluyen que la adición de la fracción de eyección de aurícula izquierda a la edad y clase funcional es casi tan bueno como todos los otros parámetros juntos, con lo cual concluyen de que puede ser utilizado como un predictor fuerte de necesidad de cirugía en caso de que alguno de los otros predictores clásicos sea dudoso o no se pueda realizar. Ese es uno de los pocos trabajos que hay al respecto. Los otros son trabajos aún más pequeños y con menos fuerza estadística, en donde comparan valores de BNP basales y posteriores a cirugía y la predicción que tiene el strain auricular para predecir el nivel de BNP posterior, o el volumen auricular izquierdo, o el mismo strain pre y post cirugía. De esto quizás lo más llamativo es también destacar que cuando el strain basal es malo, postoperatorio va a seguir siendo malo y no mejora, es decir que ya estarían en una etapa de demasiada fibrosis y una etapa de remodelado irreversible, lo cual refuerza la teoría de que quizás sería útil detectarlos con un strain o con una fracción de eyección auricular izquierda más normal antes de derivar a cirugía. Sin embargo, no hay un valor agregado demostrado al momento, los estudios son muy pocos, solamente tenemos parámetros de asociación entre necesidad de cirugía con otros parámetros ya conocidos, no tiene un valor agregado en lo que es que podamos detectar antes a los pacientes, no hay análisis de discriminación o reclasificación, en donde nosotros podamos decir, tenemos un paciente con los parámetros clásicos conocidos, pero que no tiene indicación quirúrgica aún,
no sabemos hasta ahora, no hay ningún estudio que nos pueda permitir en qué lugar el strain puede reclasificar a estos pacientes. Con lo cual, bueno, la aurícula izquierda, en cuanto a lo que es su valoración funcional, está cada vez más, se le está prestando cada vez más atención. Parece ser un marcador más específico que el volumen en sí de la aurícula izquierda, se correlaciona mejor con la fisiología de la aurícula. Su valoración puede ser útil en algunos casos seleccionados, en donde no, digamos, en casos en donde hay claramente una indicación quirúrgica no tiene ningún valor, y en casos en donde sabemos que el paciente está compensado tampoco. Sí puede llegar a tener algún valor agregado en pacientes en donde no nos queda muy claro si está compensado o no, en el sentido de que el strain y la valoración funcional de la aurícula izquierda nos puede hablar un poco de la complacencia, siendo la aurícula protectora de la circulación pulmonar, es decir, si la aurícula es complaciente, la circulación pulmonar no va a estar tan sobrecargada, la aurícula no va a tener tanta predisposición a arritmias, y en ese sentido nosotros podríamos valorar la función de la aurícula y ver en qué lugar estamos parados, si el paciente está compensado o ya está descompensado. Necesitamos más estudios todavía igual para poder... Nosotros estamos muy atentos en analizar un poquito más en profundidad esto, y la finalidad no es ni calificar, ni poner un número, sino con una actitud de tipo docente. Vos decís más o menos lo siguiente: me parece, a la luz de los que me demostraste, que en ciertas circunstancias, cuando hay duda, esto puede empujar la decisión para un lado. Sí. ¿Sería así? Sí. Así como cualquier otro de estos parámetros. Y esto es un clásico, no solo en esto, sino en la mayor parte, cuando aparecen datos sobre nuevas mediciones, sobre nuevas taxas de imagen, ya sea de función, de lo que sea, y la información no es contundente, ¿cómo sale uno? Los autores salen, bueno, está bien, tenga un problema, pero en ciertas circunstancias, cuando uno tiene duda, esto puede ayudar. ¿Sí? Para un lado y para el otro. Y este es el caso. Ahora yo te voy a preguntar a vos, ¿por qué este trabajo puede ayudar? ¿En qué base uno se...? Porque a uno puede decir, mira, esto no sirve para nada. Y no que puede ayudar. ¿Cuál es el momento que dice esto puede ayudar? ¿Se entiende? Sí, con la información hasta ahora... Bueno, con el trabajo este que vos comentaste. Claro. El dato a vos te dice, esto podría en ciertas circunstancias hoy ser útil para tomar una decisión. Y me parece que con la información que se puede desprender de estos dos gráficos, uno es que parece tener una buena sensibilidad y especificidad para, por lo menos en este trabajo, para detectar a los pacientes con indicación quirúrgica, y por otro lado que ellos dan a entender de que la valoración funcional de la aurícula izquierda es casi tan buena como todo lo otro junto. No es mejor, no aporta más información, detecta a los mismos pacientes, pero que resume de alguna manera toda la información que aportan los otros datos. Con lo cual, si quizás algunos de los datos hay son contradictorios... Sí. Andá para atrás. Acá los tipos tienen 4 grupos. Uno que son controles solamente con el punto de base. Y después tienen 2 grupos de influencia material severa y uno que se operó. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Bueno, analizan cómo es el strain auricular en cada uno de estos grupos. Dicen que los que se operaron tienen peor strain. Después correlacionan el strain de las cosas. Y finalmente hacen un análisis multivariado de la moderada, la severa y la quirúrgica para saber qué datos puede predecir o asociar, qué dato está asociado con la cirugía. Y más o menos nosotros vamos a buscar el paciente y le decimos a la gente de ECO, a ver, fíjense un poquito, muchachos, miren todas las insuficiencias mitral que están operadas y fíjense qué strain tienen ahora, y después fíjense los que no están, que andan por la calle con una insuficiencia mitral moderada severa, para ver cómo anda el strain, y meten todo en una bolsa para saber qué sacan. Es dudoso. Es dudoso. Sí, ¿Qué te digo, José? Claro, son pacientes que ya tenían indicación quirúrgica. Sí, también sabía, ahorita han hecho fruta, qué sé yo. Claro. Ese es el primer dato. El segundo dato, avanza un poquito más en el gráfico. Ya te digo, José, el segundo dato, el próximo, es este que está a la izquierda.
Cuando ellos dicen que el strain en el multivariado diferencia los que fueron operados de los que no fueron operados, pero no en una corte prospectiva, sino totalmente retrospectiva, buscan un punto de corte del strain, no sé cómo lo habían elegido, 50%, 50, menos de 50, y entonces dicen, el punto que está más cerca de allá, de arriba a la izquierda, es el que diferencia. Esto es univariado. Este análisis es, primero multivariado, se extrae el strain como que es, y después se hace un análisis individual. Pero lo más interesante es el gráfico de la derecha. ¿Ustedes saben qué es ese gráfico? Ese gráfico es el chi cuadrado del modelo multivariado con dos variables, edad y clase funcional, y después con el valor incremental cuando le agregan el strain, cuando agregan un montón de cosas. Ese es cómo se modifica el chi cuadrado en cada modelo según se use edad y clase funcional, o se le agrega el strain, o se le agrega el otro. El punto es esto. ¿Qué no tiene para decir que aporta algo para diferenciar pacientes? No, creo que no aporta es decir, nada. Ojo, cuando uno quiere saber cuál es el valor incremental, lo que hace es reclasificar los pacientes. Yo tengo texto y con esto reclasifico, es decir, con esto no me permite discriminar si iban a ir a cirugía o no iban a cirugía, cuando me agrego esto, discrimina. Pero lo que yo digo son números de pacientes que van para un lado y van para el otro. Acá no hay el número de pacientes que se clasifican, lo que estoy diciendo es el chi cuadrado. Es como decir, la TIF se fue de 0,04 a 0,38. No estoy diciendo cuántos pacientes estoy discriminando. Por lo tanto, a mí me parece que esa conclusión de que, bueno, mire, no es contundente, pero si usted tiene alguna duda y el strain va para un lado, a mí es a tal límite esa conclusión, tal límite, yo creo también que la sospechaban de que es poco consistente. José. Sí, cuando yo miro este tipo de datos y este tipo de trabajos, a mí me da la sensación que es un buceo de datos, no es un diseño que está destinado a ver cuál es el valor de decir, yo lo que veo es, cuando descubrimos una medición nueva, y entonces empezamos a bucear la data hasta que vemos cómo lo ubicamos. Eso es la impresión que me da este estudio. Segundo, el strain, así como seguramente el strain ventricular, es una medida que puede ser colineal con el volumen de la aurícula y con la presión de la aurícula, o sea que diferenciarlos debe ser bastante difícil, sobre todo desde un punto de vista retrospectivo. Tercera cosa que me llama la atención es que un punto que usan como gold standard es la indicación quirúrgica. O sea, ¿cómo sabemos en qué medida y diferencian pacientes con indicación quirúrgica y sin indicación quirúrgica? Y toman eso como un gold standard. ¿Cómo sabemos que la indicación quirúrgica no está influida por ninguna de esas cosas? Por ejemplo, el volumen de la aurícula clínicamente es una cosa que uno toma muy en cuenta cuando tiene insuficiencia mitral severa. Además de la función ventricular izquierda, el volumen de la aurícula. El volumen de la aurícula de alguna manera está representando la magnitud del jet y la evolutividad de la insuficiencia mitral. O sea, por eso yo, este tipo de cosas, cuando veo que surge una medicina nueva y se aplica en este tipo de esquemas, yo la tomo con mucho pinzas hasta que vea clara la resolución de las tres cosas que te acabo de plantear. Claro. ¿Se entiende? Sí, quizás es como un punto de partida de la utilidad de esta medición para después armar algo más contundente, quizás prospectivo, en donde puedan ver si el strain puede discriminar a los pacientes que tienen por ahí al mismo tamaño de volumen de aurícula. Si el strain, tenerlo en distintos valores, más alto, más bajo, eso predice que el paciente se vaya a tener que operar antes o no, o que tenga una peor evolución. Este trabajo en sí, creo que no nos cambia la conducta en ningún sentido de
ni de mandar a operar a pacientes por el valor de strain o de saber la evolución que van a tener, o mismo incluso de medir el strain, porque como muestran acá, en realidad la capacidad de predecir la necesidad de cirugía es prácticamente la misma. Por las indicaciones de la guía, por fracción de eyección, volúmenes, síntomas, volumen auricular también, más de 60, los que tenían al menos uno de esos criterios. Sí, porque, claro, de hecho ellos mismos muestran que incluso en las etapas finales de la enfermedad, antes de tener síntomas o indicación quirúrgica por algún tipo, el strain estaba relativamente preservado, con una tendencia a caerse. Lo que faltaría es ver si quizás hay algún nexo entre estos dos grupos en donde esté algo de más deteriorado el strain sin llegar a tener síntomas para detectarlos antes, pero tampoco sabemos qué utilidad podría llegar a tener eso. Quizás no es lo suficientemente precoz o es demasiado precoz como para realmente tomar una conducta al respecto. Algunas consideraciones. Ojo, ese gráfico en realidad no muestra strain, sino que muestra la fracción de acortamiento de la aurícula, o sea, que sea como la fracción de eyección de la aurícula, ¿sí? La fracción de aurícula no mostró diferencia. Esto puede hacer un poco de abogado del diablo, porque yo también pienso exactamente lo mismo metodológicamente el trabajo, y fue lo que hablamos con Seba antes, ¿no? No tiene valor, pero hay algunas cosas que quizás se podrían rescatar y que el trabajo también las nombra de cierta forma. La fracción de eyección de la aurícula izquierda no cae previamente, pero de strain, cuando uno mira los grupos de insuficiencia mitral moderada, el strain de la aurícula cayó antes de que cayera la fracción de eyección de la aurícula izquierda y antes de que hubiese criterios quirúrgicos. Entonces ellos hipotetizan, digamos, como dice Seba, ¿no? Pensando en un próximo trabajo, que si uno pudiese detectar la caída del strain antes, estaría teniendo un parámetro precoz de predicción. Podría ser un dato interesante. El otro dato que podría ser interesante es que los pacientes entraban al grupo cirugía por cualquiera de los 4 o 5 criterios quirúrgicos que hay. Sin embargo, todos tenían caído el strain auricular. Quiere decir que eso es consecuente con todos los diferentes tipos de criterios quirúrgicos. O sea, que podría tener un valor desde el punto de vista fisiopatológico. O sea, abre la puerta a decir que podría ser interesante estudiar funcionalmente a la aurícula izquierda. Ahora, desde el punto de vista metodológico, yo creo que las conclusiones que ellos sacan no son posibles. Otra cosa para destacar nuevamente, que fue lo mismo que vimos la semana pasada, es que está publicado en JACC a través del trabajo, ¿no? Digamos, que pasó muchos controles. Y yo creo que, por último, para terminar, este tipo de trabajo así me parece súper interesante para discutirlo metodológicamente, porque muchas veces tenemos acá los trabajos que ya pasaron todos esos filtros, pero hay mucha gente que para mí es muy enriquecedor poder discutir esto y poder decir por qué un trabajo sirve o no sirve. Claro. Pero, a ver, hay dos cosas cuando uno un trabajo. Uno puede hacer un trabajo, vincular todo lo que... Desde el punto de vista de lo que le dieron, está bien. Bueno, una análisis multivariada, todo está bien. Por lo tanto, el editor mira todas las mediciones multivariadas, volumen variado, las mediciones de esto, lo otro, y esto está bien. La pregunta es qué valor tiene eso. No alcanza para mí ni para decir que cuando usted tiene duda, esto podría, ni para eso alcanza. Es para decir, esto sabe por qué alcanza para seguir estudiando pacientes. Segundo, vos lo que estás diciendo acá no es que los pacientes que están diciendo cosas que ya hicieron, ¿por qué no se operaron los grupos? ¿Qué es eso porque lo van a operar? Estás partiendo de la idea de que haberlos operado en ese grupo está perfecto. Y la operación es una indicación personal. O sea, no estás diciendo, mirá, se siguieron hasta este momento y en este momento el paciente o se murió, o lo trasplantaron, o hubo que reemplazarlo. Lo operaron. Y es que el trabajo ni siquiera de seguimiento, el trabajo agarran de un eco donde hacen diagnóstico de insuficiencia mitral severa, se fijan si tiene criterio quirúrgico o no, todavía ni salió de indicación. No, por supuesto. Quirófano, y se fijan la asociación. O sea, para mí lo único que hay es una puerta a decir que quizás podría ser útil, es lo único que puede decir. Exactamente, podría ser útil cuando haga tu trabajo distinto a este. Exacto. ¿Qué pasa? Y el último, muy interesante, primero seguir poniendo, este que está acá a la derecha, el chico cuadrado, es muy interesante, vos que no estás diciendo reclasifico tanta cantidad de pacientes con este criterio. Estás diciendo cómo cambia el chico cuadrado de un modelo cuando le vas agregando una variable. Nada que ver. Ahora, el tipo dice, mire, el tipo que hace un editorial te dice, mire, esto es dudoso, habrá que seguir investigando esta historia.
El tipo dice, el chico cuadrado, el modelo es tanto, en rojo es tanto, y el verde está induciendo a pesar... Discrimina tanto. El strain o la fracción de sección de la aurícula discrimina tanto como poniendo todas las demás cosas juntas. Eso es lo único que está diciendo, nada más. Vamos. Discrimina el modelo, la curva de Rock del modelo. Nada más, no me está diciendo nada más. No estás diciendo cuántos pacientes reclasificás en forma más favorable, Es más o menos que me dijeras, mira, la P con estas dos variables es 0,04 y con estas dos variables 0,038. Por lo tanto, eso. Sí, es clarísimo. O sea, la elección incluso del contenido de cada barra parece, cuando vos empezás a tener la base de datos, empezás a relación, a ver qué te da. A mí no me parece que este sea no tiene diseño de investigación para mí. Es un museo de datos. No sé si en el futuro van a hacer algo basado en esto, bueno, puede ser. Llevarnos algo. Digamos, un poco lo que marca esto es evaluar parámetros funcionales de la aurícula. Digamos, la aurícula está sumando algunos puntos para clasificar a pacientes. Por ejemplo, en necropatía hipertrófica el tamaño de la aurícula entró, como muy fuerte en el score europeo. Pero ahora hay trabajos que muestran que la función, ya sea por strain o la fracción de eyección de la aurícula, por ejemplo, produce recurrencia de fibrilación auricular. Entonces parecería que ver lo funcional de la aurícula, no solamente el volumen, también tiene valor pronóstico. Tiene un sustento que es la fibrosis. La fibrosis, digamos, cuanto peor el strain, más fibrosis. La fibrosis por resonancia es muy difícil de calcular. O sea que el strain quizás sea más fácil para cuantificar. Pero hay muchos trabajos que... y después en pacientes que están en cardio-oncología, cuando se dilata la aurícula, mal pronóstico, como que va a ir a disfunción. Entonces ahora hay mucho acento en evaluar la aurícula, cambios dinámicos y funcionales de la aurícula, que eso podría tener predicción con eventos. Entonces yo creo que, digamos, en ese sentido uno puede rescatar algo del estudio. Bueno, pongamos el ojo en la aurícula, esto no alcanza, pero hay que desarrollar más la idea. No, perdón Arturo. No, yo quería decir una cosa que están diciendo acá. ¿Cómo sería un trabajo para esto para que nos cambie la conducta? ¿Cómo sería? Porque cuando él me lo mostró hoy, evidentemente la respuesta mía, yo no conocía esto, conocía solamente este trabajo, la verdad no dice nada. Primero, una variable nueva tiene 90 y 90 por encima de todas las otras, nunca pasó eso, entonces ya de por sí está diciendo algo loco, modelos. El objetivo sería ver el valor de esa variable, primero hacer un trabajo prospectivo, primero, ¿no? Después podemos hacer otro, pero primero prospectivo. Después, decir qué punto final vamos a tomar. El punto final tiene que ser más duro, no puede ser indicación quirúrgica. Yo me avengo a 7 indicaciones y yo tomo una de cada 6. Inclusive, todas las variables que están en la indicación quirúrgica entran al modelo, o sea, se predicen solas. O sea, evidentemente tiene que pasar otra cosa. Y lo tercero, lo que vos decías era, claro, exactamente. Y lo tercero, lo que decía Arturo me parece muy importante, cuando uno quiere saber si un método nuevo tiene esto, uno tiene que dar un paso más al modelo y reclasificar los pacientes para ver para qué lado van. Y no quedarse con un modelo restricto, simplemente estadístico, que no lleva nada, porque de hecho clínicamente no lleva nada, ¿no? Es muy frecuente, no es tan infrecuente, que se muestre esto del chi cuadrado y que se muestre como una panacea, ¿no? De acuerdo a los modelos lo van así, ¿no? Y la verdad, sinceramente, lo que vos decís es verdad. Vos decís, ¿qué me agrega esto con respecto a lo otro? Sin embargo, hay que dar un paso más, reclasificar los pacientes, ¿no? Digo, ¿qué sería el trabajo concreto, real, para hacerlo? Entonces este trabajo adolece del diseño, que no es el adecuado para decir que ojo, estamos diciendo que una medición nueva o algo nuevo se instale. Sí, lógico, retrospectivo no sirve. Sirve lo retrospectivo para alguna otra cosa. ¿Para qué serviría esto? Creo que para lo que dijo Rodrigo. Tenemos una hipótesis de que esto puede valer. Bueno, ahora hagamos un trabajo de esta manera. Perfecto. Tenemos una hipótesis. Hicimos un esfuerzo, o lo que dice José, juntamos datos de la nada, pensamos que fisiopatológicamente esto puede ser bueno, ¿viste? Pero tenemos la duda si le agrega algo a lo demás. Perfecto. ¿No? Decime una cosa, hablando de esto que vos estás diciendo, cómo debería ser un trabajo, Rodolfo, y a todos, ¿no? Cuando uno encuentra supongamos que fue hecho según lo que dice de Rolo, el trabajo fue hecho según esas condiciones, es prospectivo, un punto final duro, bueno,
y finalmente se demuestra algo, ¿verdad? Algo con valor clínico. ¿Uno debería repetir el estudio o me alcanza con eso? Debería validarlo, sería lo correcto, ¿no? Y hay que reconocer que muchas de las cosas que a veces están en la guía no están validadas, y aparecen por consenso y no están validadas, deberían validarlo. Sí, señor. Sí, señor. Y sí, lógico, todos los estudios pronósticos son de corte, ¿no? Bueno. Un minutito. Un biomarcador no le pediría cuatro cosas: que discrimine, que calibre diferentes riesgos, tenga diferentes predicciones o diferentes niveles, que reclasifique y que tenga validez externa. Okay. Que no te... Entonces esas cuatro cosas, si tiene esas cuatro cosas, va bien como biomarcador. Pero la validez externa en un estudio pronóstico es complicado, porque tendría que ser... Pero eso uno le tiene que pedir a un biomarcador para que entre de la clínica. Bueno, en biomarcadores seguro, porque un nuevo predictor. Perfecto. Ok.